¿Ya? Ay, Dios mío. ¿Estamos? Ya. Siempre salgo con mi titán. Amigo, vamos a hablar de varios temas. Acá tengo un pequeño guión, pero dependiendo de lo que tú me vayas diciendo, te estoy preguntando. Más que todo, vamos a ir viendo temas de comunicación, política, algo de poder, en todo lo que tiene que ver con estrategias y narrativas. Sí, a Ok. ver, un momento, por aquí voy a iniciar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes, seguidores de nuestra cuenta 50 más 1 podcast. Vamos a estar en esta ocasión también viendo los temas de coyuntura, porque no se olviden que nosotros siempre tratamos temas que son importantes y de actualidad. En este caso, vamos a ir y vamos a seguir hablando acerca del proceso electoral que todavía no ha concluido y que muy probablemente este 7 de mayo ya sea una fecha límite para todo lo que va a ser el conteo de esas actas observadas y que los jurados electorales especiales van a tener que terminar con esta labor. Y eventualmente por ello también va a ser importante tener ya una mirada, ¿no? Eventualmente teniendo en consideración lo que ya conocemos y lo que va a suceder este día 7 de mayo, que vamos a tener ya, ¿no? Quienes van a pasar a esta segunda vuelta de manera formal, constitucional, ¿no? Y tal y como lo indica la normativa electoral. Y justamente creo que en este periodo de casi 4 semanas que van a ser previos a este proceso electoral de segunda vuelta, ese balotaje, también vamos a seguir analizando toda esta coyuntura porque creo que va a ser importante siempre estar enterados y sobre todo informados con, ¿no?, estos datos que son relevantes para todos y cada uno de nosotros. Muy bien. En este episodio, justamente lo que vamos a trabajar es un poco eso que hemos llamado los juegos del poder. Pero justamente, ¿no? En este caso, y para tener en consideración, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre estrategias, narrativas y decisiones que eventualmente van a estar definiendo esta segunda vuelta electoral en el Perú. Nos encontramos en un momento definitivamente decisivo para todos nosotros porque vamos a tener que volver a ir a las urnas y elegir, ¿no? Y también, ¿no? Teniendo en consideración que ahora sí el sistema electoral y los organismos electorales tienen que volver a hacer un trabajo tan impecable como antes de este 12 de abril para volver a tener la confianza de la ciudadanía en términos del trabajo, ¿no?, electoral y esto que es la real transferencia de la legitimidad a través del voto, ¿no? En este punto vamos a estar, y aquí justamente conmigo, Miguel Yacolca García, ¿no? Él es especialista en comunicación política, pero asimismo es magíster en ciencia política, ella también tiene una formación en marketing político y una amplia experiencia como consultor en entidades también gubernamentales, ¿no? Y también así es catedrático, así igual que yo, y también investigador en temas de comunicación y comunicación electoral y manejo de crisis, así también como, ¿no?, comunicación de gobierno. Muchas gracias, Miguel. A ti, gracias por la invitación. Sí, Miguel, justamente un poco ya entrando en materia, ¿no? Me gustaría que de repente nos comentes un poquito más de tu experiencia. ¿Qué es lo primero que te ha llamado la atención en este tema y en este juego de poder comunicativo que hemos visto en esta primera etapa del proceso electoral de elecciones generales? Un poco a comentar esta etapa del proceso electoral. Sui generis, en tanto nos hemos radicalizado o el país se ha radicalizado a partir de esta postura última del señor Rafael López Aliaga, ¿no? Ya desde hace bastante tiempo este sector político de la derecha viene reclamando un fraude. Recordemos que en el 2016 la señora Fujimori habló de un fraude ante Pedro Pablo Kuczynski, el 21 tuvo una narrativa similar y ahora es del otro lado de Rafael López Aliaga, que ha intensificado este discurso, pero lo está intensificando a un nivel que creo está complicando a su propio espectro ideológico. Y es a partir de ahí que ya se le está, el mismo espectro ideológico está poniendo un freno, ¿no? La CONFIEP da un mensaje de que no está de acuerdo con ello, ¿no? Entonces es un proceso creo que bastante sui generis, bastante más intenso que otros años,
y más riesgoso en tanto hay una incertidumbre mayor. O sea, creo que en general no podemos tener claro qué es lo que va a pasar en las próximas semanas, ¿no? Cuando debería estar relativamente claro. Eso que acabas de comentar es bastante importante de resaltar, porque justamente he visto también información, ¿no? Durante el día, donde eventualmente lo que tú comentas, ¿no? El representante máximo de lo que va a ser eso que es la CONFIEP, también ha estado también teniendo una posición más, ¿no? Moderada en el sentido de lo que ya, ¿no? Ya estamos pasando a segunda vuelta, ya debemos pasar la página, pero también hay otros sectores empresariales que vienen apoyando al señor Aliaga, como por ejemplo el presidente o director de la Cámara de Comercio de Lima, que también ha sido candidato, ¿no? Entonces, esto también, ¿no? Como tú bien lo comentas, exacerba de algún modo u otro, ¿no? El trabajo y, bueno, definitivamente lo que va a suceder en esa segunda vuelta. Muy bien, entonces, en este caso, Miguel, ¿no? Estamos frente, definitivamente creo que no estamos frente a una campaña tradicional, pero ¿qué elementos crees que han podido ser distintivos respecto a este proceso frente a otros procesos? ¿Cuáles son esos elementos distintivos? Creo que en esta última parte, esta narrativa de fraude, ¿no? Y anterior a conocer este resultado donde el señor Sánchez quedó en segundo lugar, también bastante sui generis, ¿no? Bastante extraño, en tanto, por ejemplo, aparece un señor Ricardo Belmont o un Carlos Álvarez, dándole votos a espectros ideológicos de los cuales se terminan desprendiendo, ¿no? Porque si alguien le quita votos en algún momento al señor Rafael López Aliaga, es Carlos Álvarez. Y en las últimas semanas se veía pues este contrapunteo entre los dos, ¿no? Un jaloneo que creo que al final, o es obvio que al final, se lo termina llevando el señor López Aliaga. Y por el otro lado, aparece en la última semana el señor Ricardo Belmont, ¿no? Que en su narrativa, en su discurso, estuvo más cercano a los discursos de izquierda y que curiosamente ya después del proceso electoral, el siguiente día, bueno, de las elecciones dice que no va a continuar en política y que se retira del proceso en general y que él no se considera un hombre de izquierda, ¿no? Eso de las consideraciones también es bien interesante de analizarlo, ¿no? Porque podríamos encontrar que muchos políticos dicen, yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, yo no soy de centro, pero más allá de la etiqueta que él mismo se ponga, es el accionar su discurso, su narrativa, el que lo termina colocando en un determinado espectro, ¿no? Y eso es lo que lo termina identificando, ¿no? Muy bien, a mí me parece muy importante esto porque eventualmente, si bien, ¿no? Por ejemplo, en este caso del Partido Obras y su candidato, por ejemplo, el señor Belmont, mucho se especuló y creo que también algo de eso hay, pero yo quisiera de repente hablar contigo en términos, ¿no? De esto que es la comunicación y todo lo que implica el uso de redes sociales. ¿Tú crees que solamente ese voto que ha tenido el señor Belmont sea un producto netamente de las redes sociales, en el sentido estratégico de cómo su hija pudo apoyarlo, o netamente también hay un trabajo de tierra, de caminata, que ha tenido que desarrollar, porque ha ganado en varias provincias, sobre todo en el sur del Perú? ¿Y eso crees que lo pueda lograr solamente en las redes sociales? Yo creo que es un trabajo conjunto, pero creo que en particular el señor Belmont no ha tenido mucha campaña tierra. Esa impresión o esa data tengo, ¿no? No ha sido alguien que esté visitando, pero sí tenía un discurso constante, mantenido en las redes sociales, ¿no? Discursos largos, vivos, ¿no? Vivos que le llaman largos, más de una hora, conversando todos los días, leyendo los comentarios y teniendo un discurso también bastante populista, ¿no? Bastante cercano a la identificación de problemas. Yo diría que los dos candidatos más populistas que hemos tenido en esta campaña ha sido el señor Carlos Álvarez y ha sido el señor Ricardo Belmont, ¿no? Porque yo creo que se convirtieron en una especie de grandes diagnosticadores, ¿no? Pero de ahí a dar una solución efectiva, creo que han estado un poco lejos dentro de este aspecto de las propuestas. Sí, eso también es importante, porque ciertamente, o sea, no hay como que unas propuestas tan concretas De un mejor desempeño en el debate, o de Marisol Perestello, de un mejor desempeño en el debate, pero eso no les sirvió para pasar la valla, que finalmente es el objetivo, ¿no? Entonces, creo que el rol que ha tenido el debate no ha sido determinante para que esas figuras
que han descollado o que han destacado puedan pasar a la segunda vuelta, ¿no? Más bien se asentaron de una u otra manera las que ya se conocían. O sea, el performance del señor Rafael López Aliaga en el debate no fue bueno. El señor Sánchez tampoco fue bueno. Y la señora Fujimori tal vez mejor en la segunda presentación y en la primera no tanto. Una estrategia, una técnica. Creo que vamos a tener que revisar los comunicadores, el storytelling presentado tanto en la primera jornada como ahora, por ejemplo, ¿no? Que en esta campaña también están apelando a un storytelling donde ella ya no va a meeting. Ahí hay que entender un poco la lógica de nuestro cerebro, que no necesita realidades, sino necesita verosimilitudes, ¿no? Tiene que ser verosímil la historia. Entonces uno se entrega a la película por todo el escenario, por todo lo que hay alrededor. Pero cuando la historia está mal contada o el personaje no es un buen narrador, entonces hay ese corte. Y creo que ese storytelling que nos están presentando no termina de calar, porque también el otro elemento de la política es que cuando ya se conoce al personaje, entonces la cosa cambia. No es tan sencillo tener 4 campañas encima y presentar un nuevo personaje. ¿De dónde sacamos un nuevo personaje? Por lo menos el señor Sánchez no es un personaje tan conocido y ha adoptado este personaje del señor Pedro Castillo. Entonces, pero por ahí que hay alguna estrategia de innovación que podrían implementar. Pero en un personaje que tiene 3 campañas y esta es su 4ª campaña, es un poco más complicado. Eso es muy importante lo que acabas de comentar, porque justamente, ¿no?, un elemento de la comunicación es que sea una comunicación lo suficientemente natural, ¿no? Y que definitivamente el mensaje que va detrás tenga y sea potente también emocionalmente, ¿no? Porque justamente estamos hablando de campañas más emocionales que de justamente las propuestas, ¿no? En cuanto, de repente un poco hablando acerca de estas narrativas, ¿no? Pero antes de ir a ello, yo quisiera que de repente nos pudieras dar alcances acerca de, por ejemplo, las candidaturas como la de estos liderazgos del Partido Morado, el señor, por ejemplo, no Mesías Guevara, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que más o menos podrías analizar sobre ello? Yo, bueno, sé que hay un tema también partidario interno, ¿no? De que también repercute definitivamente en alguna candidatura, ¿no? Y por ejemplo, la señora Marisol Perestello, que si bien tuvo una buena performance, no logró completar listas y eso también la debilitó bastante, ¿no? Sobre todo en el plano regional. Y bueno, en este caso, para tanto Cámara de Senadores como de Diputados. Pero, ¿cómo tú has visto ese desenvolvimiento y de algunas otras candidaturas que de repente han sido interesantes en este marco del centro izquierda y del centro derecha? Por ejemplo, también el señor Nieto. No sé si podrías hablar un poco más sobre esas estrategias que de repente sean destacables, ¿no? Creo que al final se terminó jugando en el espectro del centro llamado voto estratégico, ¿no? El voto hacia el señor Nieto, que destacó, que tuvo un performance, una mayor continuidad, creo, en comparación a la señora Marisol Perestello o al señor Mesías Guevara, que creo que han sido las figuras más representativas de este centro más marcado, del centro ideológico, ¿no? Más marcado. Pero de ahí los demás creo que han caído en esta lógica de 36 candidaturas que al final terminaron en 35. Una locura, de verdad. Nunca en la historia de nuestro país hemos tenido una cédula tan grande. Y eso ha repercutido, creo, en que también tengamos a 3 candidatos, incluso el señor Nieto, el cuarto, que está muy cercano a los otros dos, pero con un voto sumamente dividido, sumamente fraccionado. Entonces creo que han tenido poca posibilidad de hacer un mejor performance. Tal vez el que se esperaba un poco más, el de una centroderecha o una derecha más conservadora, el señor Spam. Había cierta expectativa en él, pero creo que manejó mal su campaña, sobre todo sosteniendo a un personaje que le ha sido muy complicado de gestionar su imagen, como es el congresista Montoya, ¿no? Con un discurso poco electoral, habría que marcarlo por ahí si lo vemos desde este espacio de las estrategias, ¿no? Es un discurso que segmentaba muchísimo a un sector, pero sumamente reducido, ¿no? Como es el sector más conservador, militar, ¿no? Que casi no votan, ¿no? Entonces, es una estrategia, y además lo secundó y lo defendió, y bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Lo mismo con Avanza País, donde terminaron eliminándose completamente y terminó quedando el voto entre Carlos Álvarez,
que por cierto llama la atención, ¿no? Sí está un señor que se lanza a la política, se lanza a la presidencia, tiene un porcentaje importante de votos, pero semanas después o días después se retira y ahora su partido también Está de lucha. y además está marcando posiciones que las elecciones se tienen que respetar, porque ellos ya están asegurados, están presentando a sus candidatos que eventualmente habíamos tenido una curva. Entonces creo que esta lógica de que los partidos políticos tengan a un candidato a la presidencia, que a su vez pueda postular al Congreso para que lidere su equipo dentro del Congreso, a pesar de no haber ganado las elecciones, digamos, el señor López Chao es una figura que va en esa línea. Ese era el objetivo de Leyen, era volver a un esquema que estaba hace décadas. Pero al retirarse un personaje como el señor Álvarez, o no participar también del Congreso, entonces creo que debilita esa posibilidad. Eso también es importante porque son los que quedan, al fin y al cabo. O sea, claro, ahorita nos estamos viendo una segunda vuelta, pero básicamente presidencial. Y lo que queda en este momento, y que ya va a ser básicamente declarado, ya están a punto de salir las resoluciones probablemente. Bueno, todavía hay todo un contexto en ese sentido que definitivamente vamos a tener que analizar, ¿no? Ya están desarrollando, bueno, ya se han convocado alguna serie de movilizaciones para este 7 de mayo, y va a ser pues bastante importante ver cómo va a ser el desenlace de todo eso, ¿no? Porque eventualmente pues es el momento clave, ¿no? Ahora, y básicamente un poco ya yendo sobre lo que va a ser la segunda vuelta. Ahí también justamente la semana pasada en el programa tuvimos algunas preguntas netamente ligadas con narrativas y comunicación, y justamente cómo es que esto va a marcar esta segunda vuelta, ¿no? Básicamente tenemos dos virtuales candidatos, que es la señora Keiko Fujimori, de la Fuerza Popular, y el señor Roberto Sánchez con Juntos por el Perú. Entonces estamos justamente ya en este punto un poco analizando de ello. De repente, ¿qué es lo que tú has podido analizar en cuanto, ¿no?, a esa narrativa que ellos ya deberían estar desarrollando en este momento electoral? Creo que está en la dificultad también la señora Fujimori de no saber si su discurso va a tirarse más al centro, si es que pasa con López Aliaga, o más a la derecha, si es que pasa con el señor Sánchez, ¿no? Entonces creo que esta incertidumbre les está planteando la dificultad de plantear una estrategia, digamos, de cara ya a este último mes, que va a ser en la segunda vuelta, ¿no? Creo que ahí hay en particular esa dificultad. Sí, lo segundo que diría es que sí llama la atención también cómo es que en nuestro país, en Argentina, en Estados Unidos, los discursos conservadores de derecha se han radicalizado y se plantean como opositores netamente al sistema cuando pierden. Eso es algo que creo también nos estamos, por así decirlo, contaminando, porque creo que no es bueno, ¿no? Argentina tiene un serio problema con la estrategia de comunicación del presidente, ¿no? Porque está fraccionando más a un país, y ojo, Argentina es mucho más heterogéneo que el Perú. Perú es mucho más heterogéneo en su cultura, ¿no? En nuestra forma de vivir, en nuestra propia cultura, ¿no? En norte, así, etc. Entonces, creo que estos discursos no nos hacen bien, pero bueno, son los que están circulando. Entonces, creo que era más fácil la señora Fujimori, si es que pasaba con el señor López Aliaga, tirarse un poco para el centro, porque digamos que en este escenario de donde el centro, que tiene un nivel de representación importante, ha quedado fuera del proceso, entonces quien se acerque con mejores opciones podría tener pues mayores posibilidades para la segunda vuelta, pero eso no está pasando porque no está tan definido el tema, ¿no? Ahora, así como la derecha, digamos, tiene un señor López Aliaga con un discurso bastante intenso, bastante radical, por el otro lado también está el señor Antauro, ¿no? Con un discurso también antisistema, con un discurso que también se lo interpretan, pues él dice un poco, hace su reclamo ante Chile y le sacan una portada donde le cargan un poco la tinta, ¿no? Eso creo que tampoco le hace bien, porque creo que la gente se termina dando cuenta, ¿no? Eso te acabo de meter muy importante, porque justamente tenemos una pregunta la semana
discurso de Antauro puede calar tanto en algunas zonas, ¿no? Pero me gustaría de repente conocer tu opinión para yo también puedo darme a mí. Sí, no, yo creo que tiene que ver con un malestar de un gran sector de la población a quien este sistema económico en el que vivimos no le ha favorecido del todo. Si bien es cierto, hay una mayor estabilidad monetaria, económica en nuestro país que te permite hacer planes a mediano y largo plazo, y eso es lo que se valora de una economía libre de mercado, pero también cuando se plantean los espacios de competencia, no todo el mundo está en la capacidad de competir. Y se necesita un Estado que pueda asistir, que pueda dar condiciones para que puedan las personas estar en mejores condiciones de competir. Ahí podemos entrar en una discusión si la vida es competir o no es competir. Eso es un tema más filosófico tal vez. Pero sí hay un sector importante de la población que ve con desagrado el sistema que no le ha sido tan favorable, ¿no? Pero creo que no también es eso, sino que también, no solo es eso, sino que también se acarrea pues, en nuestro país una larga historia de discriminación y que es constante y que ahora lo estamos viendo con esta defensa del voto de un sector y que le recrimina al otro de que tú no sabes votar, tú no sabes elegir, yo sé elegir y bueno, entonces estamos entrampados en ello y creo que es un contexto en el que discursos radicales como los del señor Antauro calan y además, en principio yo creo que llaman la atención, creo que esa es la otra estrategia más efectiva, ¿no? O sea, el señor Antauro es un buen comunicador y además tiene un discurso altisonante, entonces la gente voltea a mirar, ¿no? En principio. Lo segundo es que él tiene la capacidad de poder sostener ese discurso, porque es una persona que tiene un recurso económico asegurado, es un militar en retiro, entonces, y a los más de 60 años que tiene, entonces, como que ya tiene perfilada la vida y se permite hacer ese tipo de discurso más marcado. Eso es importante Y también teniendo en cuenta esto que acabamos de ver, ¿no? Definitivamente hay un aspecto importante dentro de la figura del señor Antauro que tiene que ver con su discurso, pero también tiene que ver, ¿no? que muchos sectores de la población, ciertamente, como bien están comentando, si bien es por el tema netamente económico, pero también hay un tema que narrativamente también le construye bastante bien, esto que es el proyecto nacionalista, ¿no? Y donde eventualmente también confluyen una serie de aspectos, criterios, y que muchas personas lo hacen suyo también. ¿Por qué? Porque ciertamente viene ese rezago, esa brecha, ¿no? que hay justamente, y que lo vemos hoy día con el voto, ¿no? Todo lo que es Lima y el resto del Perú. Entonces ese resto del Perú, ¿no? Que no tiene las condiciones económicas, ni ha tenido buena educación, vive de los servicios públicos que muchas veces son buenos o son bastante malos, ¿no? Y que no ve realmente que ellos se consideren en este concepto como ciudadanos en sí mismos, ¿no? Por eso el replanteamiento de una nueva constitución, el desarrollo y la integración del Estado para que ellos puedan tener mayores oportunidades, ¿no? Yo creo que todo eso también confluye con este discurso, como tú bien lo dices, altisonante, pero que de algún modo u otro también tiene un sentido de reivindicación, ¿no? Esta persona del Ande que trabaja en los campos agropecuarios, ¿no? Y que vive de eso, ¿no? De esa economía básicamente intensiva, ¿no? Y justamente es mucho de esto que ciertamente ha tenido bastante repercusión en esta visualización del discurso de Antauro. Yo creo que definitivamente quienes tengan discursos, no necesariamente, pero quien vaya con estas propuestas, eventualmente pueden ayudar. A mí lo que ha sucedido con el señor Sánchez, que parece que es funcionado en algo. ¿Cómo lo ves? Sí, sin duda el señor Sánchez se ha convertido en un personaje que ha capitalizado muy bien este voto castillista o este seguimiento al expresidente Castillo y que tiene que ver, pues como lo dicen varios analistas también, con este rechazo, con este maltrato que de una u otra manera desde que inició su gestión el señor Castillo arremetieron contra él y no tuvo la capacidad de gestionarlo, porque esa es la otra parte. O sea, no hay que olvidar de que el presidente Castillo tuvo muchas limitaciones para gestionar durante su mandato, y no era un tema solamente de una oposición cada que tuvo, sino también de su poco expertise político, ¿no? Y esa es una de las dificultades que se va a presentar en el electoral cuando pasas al gobierno, ¿no? Para la época electoral tiene unas estrategias de comunicación que pasa por la hiperpersonalización, que pasa por generación de otros
unos y nosotros, o sea, de cierta división, porque con una primera minoría tú ganas el proceso electoral. Pero una vez que eres gobierno tienes que buscar estrategias de consenso. Creo que el país sobre todo necesita estrategias, tratadas de consenso para poder integrar esta diversidad que somos a nivel nacional. El tener discursos más sectarios, que segmenten la población, que nos enfrenten, no nos hace nada bien. Creo que sobre todo en nuestro país, en la diversidad cultural que nos caracterizamos y étnica que somos, nos hace más daño en comparación a otras sociedades que también les hacen daño, pero creo que menos porque son más heterogéneos, más homogéneos. Pero nosotros, al ser más heterogéneos, creo que nos afecta más. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa. Yo sí, en lo personal, no participaría de una estrategia de comunicación que te plantee discursos tan radicales como el afán de solamente ganar las elecciones, que después vas a entrar a otro túnel una vez que seas gobierno. Exacto, eso es muy importante. Lo que acabas de comentar es muy importante porque luego también la comunicación, si bien tiene una intención, pero también deja una huella en el elector, ¿no? Y que es un elector ciudadano. ¿Y qué hacemos luego de haber radicalizado tanto y hacer esta polarización en la comunicación? Y luego nosotros vamos ya, cuando sea gobierno, ¿qué es lo que le vamos a decir a ese otro? Cuando nos hemos pasado todo en un proceso electoral insultándolo, incluso no ninguneando de algún modo o dejarlo invisible en ese sentido. Entonces eso también no permite tener una construcción de un proyecto país, ¿no? Y eso definitivamente creo que es lo que ha venido marcando la pauta en el Perú desde sus últimos 10 años. Sí, sin duda. Y bueno, a lo largo de la historia, nosotros hemos tenido personajes que de una u otra manera han representado o han intentado representar a la población grande, al hombre grande, ¿no? Velasco tal vez una de las figuras marcadas en el milenio anterior. Toledo, ¿no? Desde su fisonomía, reivindicó ese discurso, pero en términos de manejo económico, él no era un tipo que cerraba el mercado, sino también lo abrió completamente de apertura, ¿no? Los tratados de libre comercio se firmaron con él. Y de ahí en adelante, lo que hemos tenido, por ejemplo, con el señor Ollanta Humala, es un Ollanta más acalorado en la época electoral, pero recordemos que él planteó una hoja de ruta, ¿no? Para ganar las elecciones del 2011. ¿no? Y de ahí en adelante ya ha habido un acompañamiento el 11, el 16, el 21 de las elecciones como y de este reclamo de pérdida de todas las elecciones con sabor fraude, ¿no? En el discurso de ellos, ¿no? Ellos reclaman. Entonces, ese contexto, ese todavía, de que todavía no terminamos. ¿Tú crees que ¿Será que en este caso el señor Sánchez desarrolle una hoja de ruta y que la señora Fujimori con ese Congreso que todavía está, ¿no? En funciones de lo de para que puedan tener alguna oportunidad en esa segunda vuelta? ¿Qué es lo que tú crees que sería más importante? El señor Sánchez ya está entrampado. Ha tenido un discurso, por ejemplo, a una figura emblemática de este modelo económico, que es el señor Velarde. Y él, están los bytes que se ven en las redes, en la televisión constantemente, donde él arremete contra el señor Velarde. Y ahora tiene un discurso más edulcorado, ¿no? Que era un poco de esperarse, pero también nuevamente, cuando uno plantea esa como estrategia por partes, luego saltar la segunda etapa puede ser más complicado para la propia representación del actor político, ¿no? Entonces, creo que esto hace que el ciudadano común y corriente se desentienda más de la política. O sea, cuando uno habla hoy día de dedicarse a la política como actor o incluso como gestor, tiene de una u otra manera que pasar que se aborde esa mirada de sospecha que tiene el contexto, ¿no? Porque la mayoría de personas tienen una mirada de distancia hacia la política. Yo en algún momento he enseñado a jóvenes no vinculados a la política, era un curso de redacción abierto, y en esos juegos que uno hace, esas dinámicas que hace con los alumnos, le planteé, tiene sinónimos, le puse la palabra político, y varios alumnos dijeron delincuente como sinónimo, y no lo dijeron de broma, que es lo que a mí más me preocupaba. Entonces, ese escenario lo he visto en varias conversaciones cotidianas. La gente que se entiende de la política y que no cree en el político porque en un contexto dice una cosa y luego dice otra. En campaña dice una cosa, ¿no?
¿no? Luego color rojo en la campaña y color blanco en la segunda vez. Entonces, eso hay un serio problema. Yo creo que también es importante señalar, si en este momento el centro político de nuestro país está en retroceso, tiene que ver con que los gobiernos del señor Toledo, de un gobierno de centro derecha, o un señor Alan García, o un señor Ollanta Humala, o una señora Susana Villarán, ese centro que en un momento se defendió, ha terminado mal. Y el señor Vizcarra también defendió una centro derecha y también terminó mal. Entonces, no es que ahorita estamos así al azar, sino es que estamos así porque es consecuencia de las malas gestiones, no con problemas de comunicación, sino problemas de fondo, con problemas que han terminado en procesos judiciales. Entonces, que va más allá de la comunicación. Ahí la comunicación termina siendo solo un elemento accesorio, complementario, porque en el centro, en la esencia, es lo que haga el gestor con el manejo de recursos. Y ahí este espectro que ha gobernado en 20 años ha salido magullado o ha salido como todos lo están viendo. Y eso también es importante porque también si nos ponemos a tener en esta línea de este último pequeño, entonces también va a tener un enorme problema el señor Sánchez. ¿Por qué? Porque también ha sido y se determina como un gobierno de izquierda, pero que al final terminó pasando a la derecha para no bien. Claro, no se asocia con el gobierno de sino todo lo que representa la izquierda política, el gobierno de Castillo, el señor Boluarte, ¿no? Y ahora también la figura de Sánchez. Sí, sobre todo la clase política en general ha fracasado en tanto la palabra que más se repetía después del Fujimorismo, el Fujimorato en el año 2000, era la lucha contra la corrupción. Y uno de los principales discursos era de la lucha contra la corrupción, porque la cantidad de denuncias que tuvo el Fujimorismo en ese aspecto fueron muchas. Entonces, pero eso no se ha podido superar después, no se ha podido superar del 2000 en adelante. Y eso es algo que también tiene que reflexionar la clase política. Eso también es súper importante. Yo creo que estamos en un momento clave, ¿no? Y esto nos va a tener ahora definitivamente todo lo que se ha trabajado en esta primera vuelta. De todas maneras, ya hay heridas, ya hay brechas, ¿no? Estamos frente a dos candidatos que son polarizantes, ¿no? Del espectro político eventualmente. Y de ambos lados hemos tenido, pues, propuestas, pero también no han tenido personajes que han estado acompañando a las candidaturas, aunque la señora Fujimori no tanto, ¿no? No sé, en esa última etapa creo que como tú bien lo comentabas, se está cuidando, no sabe todavía qué estrategia, hacia dónde va a mirar, tampoco hay como que voceros que hablen por ella, entonces, y creo que los que más han estado dando la cara son aquellos que han partido, pero que apuestan por un proyecto democrático. Y también el señor Sánchez en realidad cuenta con algunos voceros como el señor Arruidán. Y bueno, creo que el señor Antauro creo que sí se manda un poco solo, ¿no? En ese sentido. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que eso también va a marcar un poco, bueno, no poco, bastante, lo que se vaya a trabajar en este momento, ¿no? Y bueno, en este caso, ¿no? Miguel, ¿cómo van a influir los medios? Que ahora estamos viendo, mira, hay que analizar un poco también el rol de los medios tradicionales. Han sido actores en este proceso. Bueno, vienen siendo actores ya en procesos anteriores también, pero ahora se ve mucho más. Y también todo lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Porque ahora se ha intensificado eso, los streamings, y incluso este espacio también es netamente también ligado a ello, ¿no? Antes iba a ser imposible hacer esto, pero las redes sociales pues son una realidad. ¿Qué podrías pensar sobre eso? Sí, hay un proceso distinto también desde ese sentido, ha primado en esta elección en tanto a lo que esperaba. El mundo está cambiando muy fuerte en términos de comunicación. Muchísimas personas ya casi no prenden el televisor de manera convencional si no tienen anexado la cuenta de YouTube y a partir de ahí se nutren de todo lo que pasa. Entonces el hábito, el consumo está cambiando muchísimo. Y también está siendo más competitivo, ¿no? Las redes obligan a entrar espacios de mayor producción, de mayor cuidado, en este mismo proceso de competencia, aunque las redes tienen una
titularidad que no necesariamente tiene la atención nacional, ¿no? Que es la posibilidad de la naturalidad o del exabrupto, ¿no? O por ahí la insula o la broma pesada, ¿no? Se juega un poco más a la naturalidad en los espacios de redes y es un poco lo que los contenidos hoy día validan y que la gente se engancha más rápido. Creo que por ahí también va a ser utilizado por estos dos personajes, pero creo que vamos a tener que pasar esta etapa de incertidumbre y creo que los próximos días van a ser bastante decisivos, ¿no? Yo me imagino que las decisiones que va a tomar el señor Burneo como presidente del Jurado Nacional de Elecciones deben ser complejas para él por el distinto nivel de presión que debe estar recibiendo. Sí, eso definitivamente, bueno, ya renunció todo por esto, ya también tiene impedimento de salir del país, ¿no? En este caso, y ahora se van muy probablemente por el señor Burneo, ¿no? Entonces, esto también, como bien lo comentas, ¿no? Si bien este rol o esa forma, ese performance o esa performance que ha desarrollado el señor López Aliaga ya también está llegando a un punto de lo que hemos determinado también como anarquía, ¿no? En este caso, básicamente porque ya incluso los mismos actores del sistema ya están pidiendo un poco de freno en ese sentido, pero también hay sectores más radicalizados, ¿no? Que buscan básicamente anular ese proceso electoral. Pero bueno, definitivamente ya en estos días se va a terminar, ¿no? Esta incertidumbre porque el ente electoral tiene que decidir, ¿no? Pero eso también les va a costar, ¿no? O sea, viendo el contexto, esto muy probablemente sea más polarizado. ¿Cómo lo ves tú? El primer problema creo que de una u otra manera va a quedar bastante deslegitimada o debilitada la figura presidencial, ¿no? ¿Quién gana? Y es entrar a un túnel que nos fastidia, que nos complica, pero más que fastidiar, nos debilita a todos como país este túnel al que se está entrando, ¿no? Porque, a ver, pongámonos en el contexto de que gana la señora Fujimori, con este ruido que ha habido desde su propio espectro ideológico de elecciones que no han sido del todo transparentes, entonces ella va a ver debilitada en su gestión. Y lo mismo va a pasar con el señor Rafael. Yo pensé que si es que en un supuesto remoto llegara, o el señor Sánchez sin un supuesto también llegara, ¿no? Entonces, no es buena este no saber perder de esta manera, ¿no? Y el otro elemento que también hay que considerar es que hoy día tenemos dos medios de comunicación cuyos dueños son empresarios y abiertamente han declarado su posición política y abiertamente han dicho que sus medios de comunicación son usados como medios activistas de su propuesta política. Eso es algo que no había habido en nuestro país. O sea, siempre los dueños han influido, ¿no? Recordemos, en el año 2011 hubo toda una racia de periodistas, o sea, salieron un grupo de periodistas de América y de Canal, porque había un impulso de los dueños de los medios de comunicación como castigo a la línea editorial que tuvo ese medio y que terminó con el triunfo del señor Humala. Eso después se conoció, se supo, ¿no? Pero nunca fue de manera tan abierta y previa al proceso electoral. Hoy sí lo estamos viviendo, ¿no? Como es Panamericana y como es el medio Milax. Entonces, digamos que no estamos adjetivando. Cuando decimos esto no estamos adjetivando, simplemente estamos describiendo qué es lo que han hecho los dueños de los medios de comunicación. Y cuando uno ve a sus periodistas, aún el que intente ser más equilibrado, intenta ser más equilibrado, como el señor Kruz-Walker, lo vemos con este freno. Los que hemos seguido la trayectoria del señor Kruz-Walker, vemos que antes era más desatado y ahora en este medio de comunicación se frena. Porque responde a la línea que está marcando el medio. Para no decir de los otros conductores que, bueno, ¿no? Ellos ya han adoptado esa línea, posiblemente sean muy afines, ¿no? Yo recuerdo al profesor Nelson Manrique, muchos en un programa de Canal N, que le dijo al señor Kruz-Walker que él no estaría sentado en donde está como conductor si no tuviera ideas similares a los dueños del medio de comunicación, a los dueños de Canal N, a los dueños de América. Él tendría que no pensar así. Pero ahora, digamos que como que no era tan claro para la mayoría de personas cuál era esa idea de los dueños de los medios. Pero hoy día, los dueños de estos medios de comunicación han dado entrevistas y han planteado su propuesta. Y eso tiene una influencia directa en este proceso y en ese sentido.
Entonces, creo que también el otro espacio está en que la gente que consume medios de comunicación no tiene el tiempo que tenemos los que nos dedicamos a esto, de poder ver uno, otro y otro, y comparaciones, y contrastarlo con teoría, y contrastarlo con la historia, ¿no? O sea, hacer este cruce, que es un cruce más académico. El ciudadano común y corriente siente. La política en esencia se siente, y se siente porque la política se sostiene en el quién manda, ¿no? Los seres humanos necesitamos saber quién manda, siempre estamos buscando quién manda, de chiquitos estamos en quién manda, y por eso es que la política, cuando se empieza a hablar, se habla con pasión, porque estamos siempre pensando en el quién manda, en el quién se impone. Entonces, siempre la política es emocional y nos dejamos llevar hoy día por las cajas de resonancia, y ese es otro concepto de la comunicación que tenemos muy en claro. Hoy día estas cajas de resonancia, que son los medios, que nos dicen lo que nosotros queremos escuchar y nos alimentan de lo mismo, los benditos algoritmos. O sea, hoy día uno ve algo y el algoritmo te da más de eso, más de lo mismo. Y uno termina convencido de que esa idea es la buena y es la única. Pero es necesario tener una mirada más plural para poder entender mejor el proceso, el problema de fondo. Es que eso también definitivamente es importante porque nosotros siempre vamos a consumir aquello que también para nosotros sea algo que nos agrade, ¿no? Y que también esté dentro de repente dentro de la línea de lo que yo también pienso. Y eso, por ejemplo, las redes sociales lo replican mucho, ¿no? En este caso. Entonces, en ese sentido, ¿no? También es importante entender también cómo es que vamos alimentando. Y eso es lo que tú comentas acerca de los medios sociales también. Ya no son solamente medios que van a difundir información, sino que tienen posturas políticas distintas, ¿no? Porque hemos estado viendo, ¿no? En estas arremetidas ante este ente electoral que se ocurrió en elecciones ya a personajes vinculados directamente con ellos, ¿no? Entonces, esto definitivamente es importante. Es nuevo en nuestro país y que nos estamos adaptando a ello, pero al ser nuevo, como que todavía la gente no ha identificado del todo. O sea, alguien no analista de la comunicación mediática podría creer que lo que ve en televisión es una verdad única, ¿no? Y entonces, si consume un solo medio, va a tener su línea más marcada. Lo digo porque en Estados Unidos, por ejemplo, Fox tiene una marcada línea de derecha, ¿no? Mientras que la CNN tiene una marcada línea progresista. Y desde hace muchos años. Entonces, ya con el transcurrir del tiempo, la gente lo identifica, ¿no? Entonces, tú puedes decir, este es mi medio porque yo me siento identificado con esta idea. Pero al ser este proceso nuevo en nuestro país, tiene un nivel de impacto. Posiblemente, si este sistema continúa y si este medio de comunicación sostiene esa línea, posiblemente en el tiempo ya sabremos de manera más masiva cómo piensas a partir del medio que estás consumiendo, ¿no? Muy importante, la verdad, no se olviden, los medios también hoy en día, bueno, definitivamente los medios tienen varios roles dentro del sistema político, ¿no? Si bien, como hemos comentado, tiene que ver con esta posibilidad de la transferencia, pero también crean información, ahorita lo estamos viendo bastante bien, pero también son actores del sistema y son agencias, ¿no? Entonces, eso también lo decía Walter Pitt, no vamos a esperar que los medios nos transmitan la verdad, porque es la verdad, ¿no? En sentido, ¿no? Es una discusión muy importante, pero no determinemos si estamos en contra bien con los medios, ¿no? Ahora, más o menos, y ya de repente para ir cerrando, Miguel, a mí me gustaría de repente que haga un pequeño balance acerca de qué es, en este caso, ¿no? O cuáles serían los consejos o sugerencias que eventualmente le darías a uno y otro candidato que esté pasando la segunda vuelta. El dúo, ¿no? Señora Fujimori y el señor Sánchez. Yo hablaría como ciudadano, ¿verdad? No como haciendo estrategia, ¿no? Porque creo que son dos miradas diferentes. Yo creo que lo más importante para entender la política en esos niveles es preguntarse qué quieren hacer con el país, ¿no? O sea, creo que es la pregunta de fondo, ¿no? Ustedes quieren tomar el país muy bien, pero ¿cómo para qué? ¿No? Y deberían llegar a atrás y decir, oye, tenemos 5 grados, 6 presidentes presos. Entonces, la línea dice séptimo va a pasar lo mismo. Deberíamos repensarlo, creo, ¿no? Porque creo que si la comunicación no se sostiene en el fondo de las cosas, termina siendo una comunicación estética, una comunicación cosmética. Y la cosmética no
viajes, se hace cosas solamente de la campaña, del momento, y no se termina haciendo que la gente se sienta más comprometida con su país, más involucrada con la nación, no se sienta más ciudadano. Entonces, yo creo que todos en el fondo buscamos que nuestro trabajo sirva para algo que realmente contribuya a un desarrollo social sostenible. Entonces, si no pensamos en ese fondo, de nada va a servir el esfuerzo, van a terminar mal, ¿no? Entonces, yo creo que en general le diría a los dos, piensen qué quieren hacer con este país, más allá de las narrativas y los discursos que tienen, de que yo quiero que esto mejore, ya, pero ¿cómo? Ya, ¿para quién? Ya, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Un poco la búsqueda de la trascendencia real. Creo que eso también se ha perdido en el político. Eso es lo que tú comentas y también me gustaría tener esta reflexión, ¿no? Porque nosotros ahorita en términos de comunicación, la verdad que ya estamos completamente desconfiados, luego de las diferentes crisis que hemos pasado, no solamente por acciones de quienes han sido parte del gobierno en términos de la presidencia, como el señor Boluarte, de constantes crisis comunicacionales porque dijo algo, comenzó a salir en la prensa, el discurso no se condecía con la realidad, la disonancia, la incoherencia. Entonces eso creo que son lastres, ¿no? O son, en este caso, cuestiones pues que están y van esos candidatos. O sea, hay una tremenda incredulidad de lo que te puede decir un político porque realmente sabes que va a mentirte, ¿no? Ese es un poco el tema. Ahora, ese segundo, por ejemplo, que tienen que hacer para que realmente alguien pues por lo menos pueda medios. Sí, ¿no? Y no afectar más a nuestro sistema, ¿no? Si no, en lo que nos vamos a ver en un tiempo nuevamente están en estos procesos ya abiertamente dictatoriales, ¿no? Nuestro país ha venido celebrando después del año 93, cada 3 años, cada 5 años, esto de, oye, estamos 15 años en democracia, 20 años en democracia, estamos avanzando, porque del año 2000 hacia atrás no hemos tenido continuidad democrática. Hemos tenido una década de democracia, otra década de golpe de Estado, autoritarismo. Esa ha sido la historia de nuestro país después en el republicanismo, ¿no? Después de 1821. Entonces, lo que se quería es que esta democracia de que tiene ya más de 30 años siga. Y si seguimos arremetiendo, que hemos escuchado esta barbaridad de golpe de Estado democrático, ¿no? O sea, ya es risible, ¿no? Es ridículo. Que alguien diga golpe de Estado democrático es ridículo, señor. O sea, eso no cabe en ninguna parte. Quiero algo blanco-negro, ¿no? ¿Qué es eso? Y usted está diciendo eso. Entonces, y estamos en esa barbaridad. En ese sentido, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, cualquier tema netamente ligado a cualquier golpe de Estado es antidemocrático. No se puede sostener eso en el tiempo. O sea, definitivamente creo que ese neologismo no tiene ningún sentido lógico, ¿no? Entonces eso también es importante y hay que decirle a la ciudadanía para que entienda de que definitivamente esto no es democracia. ¿Es democracia? ¿Seguirá siendo una democracia bien? Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que se logren estos altos altibajos que hemos tenido y algunas afectaciones fuertes, no se llegue a ese nivel ya de ruptura de régimen, de ruptura de la democracia tan marcada, ¿no? Esperemos que algo de esperanza nos tiene que llegar de una u otra manera, porque si no, ¿hacia dónde vamos? Si el trabajo del comunicador, si el trabajo del médico, si el trabajo del abogado no tiene una contribución en la mejoría de todos, entonces para eso somos profesionales, ¿no? Simplemente estamos actuando de oficio. Muy bien, muchas gracias Miguel, más bien, y también agradezco mucho a nuestros seguidores y seguidoras por estar siempre sintonizando este pequeño podcast, este pequeño programa, pero que lo hacemos con mucho cariño, pero sobre todo atendiendo las necesidades de la ciudadanía para que estén bien informados. Estamos aquí, hemos estado también conversando, yo también de manera unipersonal o personal, ¿no? En este caso también hablando sobre estos temas. Y bueno, vamos a seguir también invitando a diferentes especialistas para que nos puedan ir indicando también qué es lo que va a suceder en la segunda vuelta. Y luego de eso, comenzar a marcar una agenda. Sí, sobre todo, yo diría que desde el ámbito que nosotros estamos de la comunicación, de la comunicación política hay varias formas de entenderlas, también creo que es una verdad única. Pero, por ejemplo, hay una corriente académica que plantea que la comunicación política tiene fases. Y otra corriente que no, que dice que todo está integrado. Yo me quedo un poco más con la segunda,
porque se plantean diferencias marcadas entre qué es comunicación electoral, qué es comunicación de gobierno, qué es comunicación de crisis. Y desde esa mirada yo sugeriría que una vez terminada la campaña electoral, se miren las herramientas de comunicación electoral y se adopten en aras de construir gobernabilidad, en aras de construir consenso. El Perú sobre todo necesita consenso, integridad, integralidad, porque bastante estamos divididos por la naturaleza. Si a eso le añadimos nuestra actitud, sobre todo de la clase política, no nos sirve. Exactamente, muchas gracias Miguel nuevamente. ¿No? Algo que también quería comentar es de que Miguel es especialista en vocería, así que sí, exactamente, ¿no? Entonces, entrenamiento en vocería. Muchas gracias a todos y todas. No se olviden, por favor, de ir siguiéndonos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok y también Instagram. Y no se olviden también de ver este programa y darle muchos likes. Muchas gracias a todos.